Isabel, otra vez aquí en Yo Soy Soto, y esta vez para entrevistar a Esteban Bayer, al hijo de Osvaldo. Qué tremenda satisfacción, ¿eh? Jamás me imaginé yo en algún momento las vueltas de la vida y que se iba a dar esto a raíz del centenario y bueno, la verdad es que nunca me imaginé que podíamos estar acompañándote en esta entrevista al hijo de Osvaldo. Qué genial, ¿eh? Sí, la verdad que una satisfacción para mí estar contigo, hija del emblemático y querido Gallego Soto, líder de esas huelgas, y con la otra personalidad que gracias a él pudimos dar con todo ese yacimiento histórico que significaron las huelgas del 20 y 21 en la Patagonia Austral Argentina, como es Osvaldo Bayer, ¿no? Así que bueno, la verdad que es un placer darle ahora la bienvenida a Esteban. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo va eso? Muy bien, gracias, Esteban, gracias. Aquí estamos, bueno, muertos de frío, pero vamos. Me imagino, ¿no? Escarcha. Bueno, hoy estamos haciendo una triangulación Hamburgo-Punta Arenas, Moaña, aquí en la Ría de Vigo, verdaderamente importante, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. La verdad que sí. Qué lindo. Bueno, unidos, como hablábamos antes con Isabel, unidos por tu padre, por Osvaldo, y por el padre de Isabel. Verdaderamente creo que para los tres, me incluyo, yo soy como hermano de Isabel, así que no puedo más que pensar en el Gallego Soto como un padre espiritual. Sí. Estamos en familia. Claro. No, me parece muy bien, excelente. Muy lindo, muy lindo. Una reunión íntima de familia, entonces, muy bien. Sí, exactamente. Sí. Y como estamos en familia, entonces vamos a tratar de dar a conocer lo mejor de la historia de nuestra familia, ¿no? Vamos a ver, Esteban e Isabel, vamos a ver un pequeño vídeo que extraje de la entrevista que le hice a Osvaldo en Buenos Aires en el año 97, donde, bueno, de una u otra forma le preguntaba sobre su investigación y las repercusiones que tuvo sus investigaciones y su obra, evidentemente expresada en sus libros y en la película La Patagonia Rebelde. Si os parece, vemos entonces ese pedazo de vídeo. Hasta la dictadura de 1976 de Videla, la dictadura de la desaparición de personas, es la masacre más grande de la historia argentina. La masacre obrera, es decir, todas las otras habían sido guerras civiles entre el interior y la capital, entre los políticos favorables al mercado británico y los caudillos del interior que defendían ese incipiente industrialismo de las provincias argentinas. Y quedó como la tragedia, como digo, más grande, con la ironía de que no fue hecha por los antiguos gobiernos conservadores liberales que no reconocían el derecho a la democracia ni al voto universal, secreto y directo, sino que es cometida por el primer gobierno que es elegido por el pueblo. Esa es la gran ironía. Es decir, es un poco comparable con las tragedias que hace el gobierno socialdemócrata alemán cuando reprime el levantamiento de los espartaquistas y reprime también la República de los Consejos de Baviera. ¿Y cuál es el significado actual, visto desde hoy, de aquellos acontecimientos? 75 años prácticamente transcurridos. Bueno, todo esto quedó absolutamente escondido. Después de la masacre ya nadie habló. Yo recién en el año 68 comienzo con esto y empiezo a descubrir no solamente
la documentación científicamente histórica, que son los documentos oficiales, que son los testimonios de los sobrevivientes todavía, los testimonios de los oficiales, que vivían todos menos Varela, que había sido matado por un anarquista. Vivían también los estancieros y vivían los soldados, que eran todos de la clase de 1900, así que cuando yo los pude entrevistar tenían 68 años. Los libros míos, primero fue una nota periodística, y después fueron libros, que fueron 4 tomos, y el film, La Patagonia Rebelde. La sociedad, el poder, digamos, lo tomó muy mal, tanto es así que ese libro y esa película me costaron 8 años de exilio. Los libros fueron quemados públicamente por el teniente coronel Gorleri, que además lo puso por escrito, es decir, no tenía disimulos este teniente coronel, y los quemó por, como dijo él, por Dios, patria y hogar. ¿Cuáles son las primeras impresiones, Esteban? Bueno, las primeras impresiones es algo muy particular, es volver a verlo a Osvaldo, de carne y hueso, hablando, explicando, y sí, darse cuenta con qué atención uno lo escuchaba, ¿no? Cuando hablaba, cuando contaba. Y la verdad que verlo así, tan vivo, tan joven, me da una nostalgia muy grande, sabiendo que no está más con nosotros. Pero bueno, lo lindo es que quedaron grabaciones, quedó su obra, quedó su ejemplo, y como él explica, ¿no? Ya yendo al contenido de lo que él contaba recién, ¿no? Lo que le costó, en primer lugar, lo que le costó hacer la investigación, y lo que le costó haber publicado el libro. O sea, lo que le costó en tiempo, en esfuerzo, la investigación, en recorrer provincias, el interior del país, las provincias de Buenos Aires, la Patagonia entera, y en tiempos en los que la investigación era sumamente complicada. Y al mismo tiempo lo que le costó a él a nivel político y familiar haber publicado esa investigación, lo que él decía, 8 años de exilio, quema de sus libros, prohibición de sus obras, prohibición de La Patagonia Rebelde, y como consecuencia de ese exilio, tener una familia, si se quiere, un poco desmembrada en lo geográfico, no en la unión o en la identidad familiar, sino en lo geográfico, ¿no? Porque a partir de ese momento, vivimos en 2 geografías, Alemania y Argentina. ¿Cómo fue para ti, hijo de Osvaldo, hijo de este protagonista que se vio perseguido por la dictadura argentina? ¿Cómo viviste tú y familiarmente, cómo habéis vivido esos momentos del exilio, de la represión, de la fractura familiar? Una época muy complicada, por cierto, sobre todo por haber tenido que haber dejado el país obligadamente, sin ningún motivo, por decisión de militares, de policías, de parapoliciales, que eran amos y señor de vida y suerte de las personas. Y entonces ese acto de injusticia, de tener que irse, por supuesto que se sufrió de distintas maneras, ¿no? A distintos niveles. O sea, mis padres, Osvaldo y Merlis, ya personas mayores, que tuvieron que rehacer sus vidas en otro continente, y nosotros los hijos, somos 4,
rehacer, bueno, mucho más jóvenes en la adolescencia, tener que dejar amigos, compañeros, y sí, y también rehacer una vida en otras latitudes, ¿no? Siempre con la incertidumbre de no saber cuándo se puede volver, con la necesidad imperiosa de querer volver, pero no saber nunca cuándo se va a producir. Y bueno, esa fractura geográfica que es una fractura de identidad, con toda una sociedad, en un momento políticamente muy interesante. Hay que recordar que nosotros nos tuvimos que ir a fines del 74, bajo un gobierno constitucional todavía, antes del golpe militar, pero ya las fuerzas de represión, los grupos parapoliciales, las 3A, amenazaban y asesinaban. Y no quedó otro motivo que irse, ¿no? Y por eso también fue un quiebre también político, no en cuanto a la identidad, sino a la militancia política también, ¿no? Todas esas componentes influyeron mucho en la época del exilio y como consecuencia, sí, fueron años largos en los que fuimos armando familias también acá, estudiando, trabajando, nacieron hijos, así que bueno, fue un exilio, pero sí siguió siendo el vivir en otro lado. La investigación de Osvaldo, en el caso de Esteban, llevó acarreado el desarraigo, la fractura familiar. En el tuyo significó el reencuentro con tus hermanos. Y no solamente con mis hermanos, porque con el correr de los años alcancé a conocer a una hermana de mi padre, la hermana menor, ¿ya? Y la verdad, y a encontrar primos en Argentina, en Paraguay. Entonces, la verdad es que logré armar toda una red familiar que yo no tenía. O sea, mi papá decía que él había perdido contacto con su madre, específicamente, porque se le había quemado la casa, y eso es cierto, se les quemó la casa y ahí perdieron la dirección, ¿ya? Y nunca más después la encontró. Y bueno, y la verdad que el encuentro con mis hermanos fue maravilloso, lo he relatado muchas veces, pero yo siempre le decía a Osvaldo que gracias a él yo tenía historia y es así. Yo había conocido mi historia, así que la verdad es que yo siento mucho, no es fácil salir, aunque Esteban dice eran adolescentes, claro, pero salir al exilio con toda una familia fue espantoso para Osvaldo. O sea, tuvimos oportunidad de conversarlo en varias ocasiones y me acuerdo siempre una vez en una conversación ahí en la librería de la Madre de la Plaza de Mayo, que charlamos como 2 horas y media de los divinos y de todo. Y la verdad que sí, él ahí me contaba que en el fondo se sentía, no sé si culpable, pero sí tenía cierto dejo de culpabilidad por haber pensado que su familia había tenido que salir por las investigaciones que él había hecho, pero no se arrepentía de ninguna manera de todo lo que había logrado. Pero mira cómo las vueltas de la vida ahora hacen que con el correr de los años, así como trataron de oprimirlo, de quemar sus obras, de hacer que la película no se diera ni nada, ahora resurge todo esto en la juventud, resurge todo, y la verdad que es muy... es muy bonito ver lo que está ocurriendo en este momento. Yo creo que a Esteban también lo debe emocionar, pero yo siento que llevamos 2 años de puras alegrías, que nuestros viejos nos han dado la posibilidad de reencontrarnos, de charlar, no nos hemos podido dar ese abrazo todavía fraterno, no, pero al menos hemos podido vernos a través de Zoom. Y la verdad que yo creo que yo al menos estoy muy feliz de todo lo que está ocurriendo en
últimos años con la historia de Osvaldo y la Patagonia Rebelde. Pues bueno, lo que estamos viviendo en los últimos años en cuanto a memoria activa que está haciendo la gente, la población, los interesados, la Patagonia, de ambos lados de la cordillera, Sí. es lo que siempre quiso Osvaldo, ¿no? O sea, a través de su obra, esclarecer, contar la verdad, pero no para que quedara en los libros o para el debate entre historiadores, sino que la gente de la Patagonia tomara conciencia de su propia historia y que la tomara como la suya, como propia, enarbolara también esa historia como propia, recordándola. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Hasta lo que estamos viendo, y Osvaldo cada vez que viajaba a la Patagonia y veía a los grupos, a las mesas de huelga en todas las localidades de Santa Cruz, le daba un orgullo, sentía un orgullo, donde él siempre repetía, la verdad que valió la pena, a pesar de las dificultades, los sinsabores, las amarguras, de la persecución, el exilio, valió la pena hacer esa investigación. Y tanto como a vos, que te devolvió una identidad familiar, creo que a todos nosotros, a través de sus obras, nos mostró el ejemplo, ¿no?, de nuestros padres. Claro. Vos tenés el ejemplo de tu padre, yo con mucho orgullo también el ejemplo de mi padre, y es lo que nos enseñaron a seguir peleando, a seguir por la senda de ellos, y la verdad que es un honor y un orgullo poder seguir trabajando en eso, lo que habían empezado, ¿no? A mí me llena de mucha emoción y de mucho orgullo eso, ¿no? Es que no pudieron dejarnos un legado más bonito nuestros viejos, o sea, el luchar por lo que eran sus ideales y en lo que ellos creyeron firmemente. Así que, Esteban, comparto absolutamente tu emoción, porque la verdad que yo de repente digo, el ser hija de pesa, pero yo creo que es un peso que llevamos con mucha satisfacción, con mucho orgullo, y que nos permite recordarlos cada día. La verdad sí, tal cual. Y la verdad que sentir que tanta gente joven, de todas las edades, sí, en la Patagonia, los recuerda a los dos con un sentimiento de gratitud, por el ejemplo que dieron, de reconocimiento a su conducta, y que es tan multifacética. No es que uno diga, fue un orgullo de luchador. No, los dos fueron ejemplos de cómo se lleva adelante también una lucha, ¿no? Con todas las contradicciones que pueda haber, con todos los gestos que significa llevar adelante esa lucha. ¿Qué significa? Esos valores, ¿no?, de ética, de solidaridad, esos valores de comprometerse con el amigo, con el compañero, el estar para los otros y no pensar en soluciones particulares, sino pensarlas también como una necesidad de progreso para toda la sociedad. Y yo creo que eso es el ejemplo más bonito que nos dejaron los dos, ¿no? ¿Y cuál es el legado que nos han dejado Antonio Soto y Osvaldo Bayer? Un legado para actualizar hoy, aquí, ahora, en este mundo en el que vivimos, y para que de una u otra forma nosotros y el conjunto de la sociedad tome en sus manos. Digo porque vivimos en un mundo que sigue siendo tan cruel o más del que vivíamos o en el que el Soto protagonizó, Bayer estudió. El legado principal de Osvaldo, a través de su obra, es ese justamente. No rendirse nunca ante las adversidades, sino seguir adelante, pero seguir adelante con una conducta, con una conducta muy clara,
de ética, de equilibrio en cuanto a de nunca faltarle a la verdad, haber ejercido su profesión de periodista y la de historiador también, la de investigador, siempre con el compromiso de buscar la verdad y contarla sin tapujos. Y contarla sin tapujos significó para él contar las cosas positivas, las cosas negativas de toda causa, por más justa que fuera. Pero también al mismo tiempo, y en oposición, seguir diciendo la verdad a pesar de las adversidades y la persecución que podrían conllevar esas investigaciones. Y yo creo que ese es el mayor legado, no solo a través de su obra histórica, aparte de los sucesos o los libros de Los Vengadores de la Patagonia Trágica, sino a través de sus otras obras históricas, como las historias sobre el anarquismo en la Argentina, la historia del movimiento en nuestro país, sino que también su conducta como profesional, como periodista, como defensor de los derechos humanos, sin transar jamás. Su ejemplo también como militante por los derechos humanos, sin aceptar nunca ningún cargo oficial ni partidario, sino mantener siempre su línea independiente. Y su trabajo de defensa por aquellos que no tienen voz. Siempre, permanentemente, esa defensa de él por aquellos que no le permiten hablar, que ocultan sus luchas, por más que tuviera su diferencia muchísimas veces, pero él siempre defendía el derecho de todos a ser escuchados. Y creo que eso es un legado muy, muy importante. Sí. En el vídeo con el que empezamos esta charla, donde él habla de que la historia de las huelgas le llega familiarmente a partir de tus abuelos, donde tu abuelo tenía una visión de los hechos más vinculada a lo que después la investigación de tu padre corroboró, mientras que tu abuela tenía una visión oficial, digamos, sobre los sucesos, ¿no? En esa dinámica, tu padre se incorpora a la investigación, o sea, de una u otra manera toma en sus manos ese legado familiar, lo investiga, lo devuelve a la sociedad, y hoy estás tú con el legado de tu padre. ¿Cuál es tu lugar en esta historia? Bueno, para trazar cierto paralelismo, bueno, él escuchó las historias siendo chico, como la narraban sus padres. Yo me nutrí también con esa historia siendo chico, viendo, notando sus ausencias cada vez que salía de viaje, que se iba por semanas, y se iba a trabajar e investigar. Notarlo también por lo que contaba cuando volvía, y notarlo también cuando se ponía a escribir. Se ponía a escribir en casa, él tenía un cuarto de trabajo, y bueno, dándole a la máquina de escribir, ¿no? En cuanto momento libre tuviera, siempre escribiendo, y hay que ponerse a pensar, ¿no? Esa forma de investigar y de escribir en aquel momento, ¿no? Por eso que nosotros lo vivimos también, esas investigaciones, conocimos también, tuvimos la suerte de conocer a mucha de la gente que él entrevistó, nos llevó a alguno que otro viaje, a sus entrevistas o a sus charlas, y después muy, muy pegado a esta historia de la Patagonia, por haber seguido muy de cerca la filmación de la Patagonia Rebelde. Estuvimos durante toda la filmación en la provincia de Santa Cruz, también la filmación en los estudios en Buenos Aires,
Y bueno, pegado también después del estreno, de ver el éxito que tuvo esa película, ver el éxito que tuvieron los libros, y siguió marcándonos a través del exilio o por el exilio, y ya nunca nos Ujú. este, siempre fue una casa muy política, donde siempre se habló de política, también con nuestra madre, con el abuelo, y bueno, siempre fue una casa muy, muy abierta. Se hacían muchos encuentros, Osvaldo y Marley se organizaban muchos encuentros con periodistas, o él invitaba a interlocutores que tenían que entrevistar, los invitaba a casa. Entonces se daban unos encuentros formidables para nosotros como chicos, ¿no? Y de pronto tener una mesa en un asado, en una comida, a 10 anarquistas que habían pasado casi media vida en cárceles por atentados que habían hecho o por hechos de violencia. Y toda gente muy mayor, ya ancianos en aquella época. Pero bueno, es un tema que nos llegó y no nos soltó más, y no nos soltó más hasta ahora, este, porque siento un poco la necesidad de seguir con la obra de Osvaldo en el sentido de seguir apoyando a aquellas iniciativas de mesas de huelgas en la Patagonia, aportando lo que uno pueda aportar, y manejando un poco también el archivo de Osvaldo. Ujú. Porque te imaginarás que para escribir esos 4 tomos de la Patagonia juntó muchísimo material: documentación, fotografías, documentos originales, y bueno, buena parte de eso está en los archivos de él, con una lógica que solamente él entendía, o sea, Claro, un archivo claro. que él solo manejaba, y que bueno, ahora hay que revisar y ver que otra gente tenga también acceso a seguir investigando, ¿no? ¿Cuál es el futuro de ese legado, Esteban? Estamos viendo, o sea, todo el tema de la pandemia, la verdad que nos atrasó muchísimo, ¿no? Nosotros estamos en contacto con distintos organismos y organizaciones que tienen interés en crear una biblioteca Osvaldo Bayer. Nosotros tenemos el interés que sea una biblioteca abierta, en el sentido que el interesado pueda acceder a esa documentación para seguir investigando, ¿Mm? darle acceso libre a investigadores, a estudiantes, a escritores, a lo que fuera, ¿no? Pero para eso hay que prepararlo bastante bien, y esto de la pandemia nos complicó, nos atrasó muchísimo, ¿no? Pero esa es la intención del legado, porque además no es el tema o la documentación que él tiene sobre la Patagonia, sino que él había, aparte de los otros temas históricos, él tiene muchísimo material también inédito, en el sentido, recordemos que, bueno, relacionándolo con la Patagonia, cuando él se tuvo que ir al exilio, bueno, quedó trunca también esa investigación. Él hubiese querido seguir investigando más allá. Creo que él, me lo repetía algunas veces, que él quedó también un poco en deuda en investigar más el origen de la peonada chilena, por ejemplo, que fue la mayoría de víctimas, los peones rurales de Chile, darles identidad, así como él logró darles identidad a los dirigentes. Uh-huh. Bueno, poder identificar también a la mayoría de los fusilados, a aquellos que están en esas tumbas anónimas que él fue descubriendo poco a poco a su regreso del exilio, ¿no? Y bueno, es una tarea que, lo bueno de todo esto, como bien decía Isabel, o sea,
no está en manos de un historiador ahora, sino que está en manos de muchísimos historiadores, de gente joven, de gente interesada que quiere conocer su historia porque es la historia de sus antepasados. Y conocer la historia, como siempre decía Osvaldo, es conocer la vida de uno mismo, ¿no? Una sociedad que no conoce su historia tiende irremediablemente a repetir sus errores, ¿no? Y así no fue, ¿no? Y yo creo que el ejemplo de la Patagonia es un ejemplo vivo de lo que él siempre decía. Sí, sí, sí. O sea, creo que la Patagonia es un hecho que, por supuesto que no se puede comparar con otros momentos históricos del país, de la Argentina, pero sí con historias que se repiten, mecanismos y estructuras que se repiten, ¿no? El haber mantenido oculta esa verdad de lo que había pasado en esa masacre perpetrada por el ejército argentino, con órdenes del Poder Ejecutivo, de un gobierno constitucional, la participación de empresarios, de grupos comerciales, la participación de terratenientes. Son todas estructuras que siguen estando vivas en la Argentina y son las fuerzas que promovieron el golpe militar, el golpe cívico-militar del 76. Sí, sí, exactamente. Que también repite el mecanismo de querer ocultar con la figura de los desaparecidos. Hacen desaparecer a personas, le quitan la identidad, tratan de quitársela para que nadie más hable sobre ellos. No murieron, no están vivos, están desaparecidos. La misma forma de ocultar que tuvieron con los fusilados en la Patagonia. Sí. Y bueno, así como las primeras que se movieron en Buenos Aires o en la Argentina durante la dictadura fueron las madres de Plaza de Mayo, buscando la identidad de sus hijos desaparecidos, un grupo de mujeres, buena parte de ellas, como siempre decían, que hasta ese momento no tenían militancia política, pero que la tuvieron a través de la búsqueda de la verdad. Así como los fusilados en la Patagonia tuvieron a un grupo de mujeres valientes que salieron en defensa de la memoria de los fusilados, y recordemos a las prostitutas de la Catalana en San Julián, ¿no? Que se negaron a acostarse con los militares. Entonces, creo que esa historia tiene que ser, como decía Osvaldo, tiene que ser historia viva. Aprender de las cosas trágicas, de los momentos trágicos, pero aprender también del ejemplo, de lucha, del heroísmo, del valor que tienen las personas en los momentos decisivos de una lucha, de una sociedad en lucha. Lo de la recuperación de la historia sobre los sucesos de la Patagonia, de las huelgas del 2021, también está despertando y está trayendo a la actualidad otros fenómenos que precedieron a esas huelgas, como es el caso de la comuna de Puerto Natales en el año 19, como es el caso de una huelga también muy importante en Tierra del Fuego, si no me equivoco, en el año 16. Y también creo que hay un hecho que ha quedado absolutamente sepultado en nuestra historia común, que es la masacre del pueblo originario de la Patagonia, ¿no? Que creo que merece, para todos nosotros, merece también una llamada de atención, ¿no? Porque antes que nuestros obreros, antes que nuestros chilotes, habían producido un genocidio sobre los pueblos originarios, y creo yo que debemos aprovechar esta coyuntura que nos ofrece o que nos estamos ofreciendo todos en esta conmemoración del centenario para también recuperar esa historia, recuperar esas tradiciones, recuperar esa lengua
que de una u otra manera la lengua mapuche también se está recuperando, y en Chile tenemos ahí la presidenta de la constituyente que es mapuche, ¿no? Entonces, creo que a veces las personalidades, y en este caso hablo de tu padre Esteban, o en tu caso también, Isabel, hablo de tu padre el Gallego Soto, las personalidades marcan acontecimientos y abren puertas que a veces, si no, quedan cerradas, ¿no? A veces la personalidad, la individualidad, esa motivación extraordinaria, esa personalidad extraordinaria que puede tener una persona y la pone al servicio de una causa de las huelgas, en la causa de la investigación, marcan hitos verdaderamente importantes. Absolutamente cierto lo que decís, y creo que Osvaldo, ahí el ejemplo también nos sirve, Osvaldo, como ejemplo en el sentido de que en los últimos años de su vida se los dedicó sobre todo a contar la verdad y que se divulgara la verdad de ese genocidio de los pueblos originarios, tan tapado hasta hoy por la historia oficial de nuestro país, como de muchos otros países, de la mayoría de los países de nuestra América. Y un genocidio nunca reconocido, al contrario, se lo sigue defendiendo como una gesta heroica, de conquista, frente a la barbarie. Y yo creo que esos hechos aberrantes que se siguen viviendo hasta hoy, porque los pueblos originarios siguen siendo perseguidos hoy, bueno, es una lucha, es una gran deuda que tienen nuestras sociedades enteras por reconocer qué es lo que pasó, y reconocer, o sea, reconocer lo que se hizo y reconocer los derechos de los descendientes de aquellos pueblos originarios que habitaron nuestras tierras. Yo creo que también ahí la sociedad está madurando en el sentido que se va imponiendo un debate que ya no se puede ocultar más, con muchísimas contradicciones, con muchísimas opiniones encontradas, pero es un debate que se está llevando adelante, y que va a terminar, creo que sí, en un consenso generalizado en una sociedad que va a tener que aceptar qué es lo que pasó y qué deudas tenemos. Porque una cosa es la verdad, ¿no? De verdad, memoria y justicia. O sea, primero hay que saber conocer la verdad, después hay que ejercer la memoria para después terminar aplicando la justicia. Y yo creo que es algo tremendamente hermoso, es poder seguir en esa lucha por conseguir esos tres lemas, ¿no? Sí. Isabel. Yo creo que la reivindicación de nuestros pueblos originarios es algo que en Chile está despertando y con mucha fuerza. Como dices tú, tenemos de los 17 constituyentes de etnias que fueron escaños reservados para la constituyente, de ahí salió la presidenta, una mujer muy, muy preparada y con toda esa sapiencia que le da su raza mapuche, con todo este saber escuchar tranquilamente, poder, pero en forma muy firme a sus principios, firme. Yo creo que va a ser un buen ejemplo lo que está ocurriendo en este momento en Chile, aunque tenemos en la Araucanía chilena un desastre porque se han infiltrado Fuerzas Armadas, y la verdad es que ha habido cualquier cantidad de atentados con muertes hacia los dos lados, hacia las comunidades y hacia los carabineros. Pero bueno, yo creo que el pueblo ha despertado y así va a pasar en toda Latinoamérica.
Creo que es importante que esto se dé. Pasarán otras cuantas décadas probablemente, pero yo creo que nuestros pueblos originarios van a poder reconquistar sus tierras, van a poder reconquistar su lengua y van a poder reconquistar su dignidad, porque fueron pisoteados y masacrados. Acá se vio en la Patagonia, fue terrible. Si no hay otro tema de familia, si no hay otro tema de familia como... Hay muchísimos más temas. Claro. Bueno, a ver, larga uno así para terminar. No, lo seguiremos en el próximo capítulo. Bueno. Sí, de todas maneras. Si interesa, hacemos un segundo capítulo. Eso, bueno, entonces... Antes de terminar, quisiera recordar unas palabras de Osvaldo para cerrar este capítulo. Unas palabras de aliento que él siempre tenía para todos aquellos que desesperan y creen que la lucha no lleva a nada, ¿no? Siempre decía, nunca bajes los brazos, nunca dejes de luchar, pero jamás dejes de soñar. Y bueno, eso fue su lema, así vivió. Nos comprometemos con ese deseo y compromiso. Y gracias. El próximo programa lo vamos a llamar, en vez de Yo soy Soto, Yo soy Wagner. Bueno, muy bien. Gracias. De acuerdo. Isabel, un abrazo fuerte. Un abrazo. Igual.